Pero profesora, la media, ahí llegamos a la conclusión que es un estimador eficiente, pero la media no era insesgado. ¿Era Claro. insesgado también? Ah, está bien. La media sí. Después vimos el otro que no, pero la media sí. Ahí está, sí, Está bien, está bien. sí. Ahí está. O sea que dentro de los buenos elegimos el más bueno. Siempre. No, aparte, ya les digo, la media es como caballito de batalla, va en todos lados. La media muestral termina siendo así como un chiche. Entonces, acá esto que les muestro acá es como el hilo que ustedes van a tener que seguir para los 2 o 3 ejercicios que hagamos. O sea, primero calculen, si acuérdense, no les pase como a mí, la F de la muestra. Una vez que tienen la F de la muestra, aplican el logaritmo. Luego que hicieron eso, derivan respecto del parámetro. Cuando derivaron... Perdón, sí. La F de la muestra es la productoria. Siempre, sí. Sí. Sí, exacto. La productoria de 1 a n. Bueno, y les decía, entonces ahí elevan al cuadrado, aplican la esperanza, y después, en general, siempre es como este mismo truquito. Llegan a algo que si ustedes lo miran bien, como acá, llegamos a este valor. Y este valor, mira, estoy trabajando con la media muestral, la esperanza de la media menos la media población al cuadrado, esto es la variancia, yo ya sé cuál es la variancia de la variable, siempre como que terminamos en esa misma estrategia. La variancia de la variable es sigma cuadrado sobre n, o sea que esto es sigma cuadrado sobre n, si yo lo reemplazo acá, se me va uno de los n y se me va un sigma cuadrado, o sea que me queda ¿qué? La información de Fisher, la medida de información de Fisher es n sobre sigma cuadrado. Por lo tanto, la cota de Cramer-Rao, acuérdense siempre es el inverso de eso, es sigma cuadrado sobre n. Y esta es la variancia de la media. Yo sé que vamos y venimos siempre como en lo mismo, entonces termina siendo como confuso, pero es como, ¿por qué todo muy lindo, digamos? Entonces, la variancia de la media es sigma cuadrado sobre n. La cota de Cramer-Rao es sigma cuadrado sobre n. Entonces la media muestral es eficiente. ¿Por qué? Porque su variancia coincide con esta cota. O sea, no va a haber un estimador insesgado con menor variancia que este. Y vos habías dicho, aplicábamos la derivada y podíamos aplicar la doble derivada o la potencia y la esperanza. Sí, o sea, se puede hacer así, como está en la 22, si quería anotar, que es, hacemos la derivada, elevamos al cuadrado y aplicamos esperanza, o lo puedo hacer así, como, ojo que falta un menos, la doble derivada, y ahí aplico esperanza, o sea, como en la 22 o como en la 23. Hasta acá está más o menos el hilo, digamos, de lo que vamos a hacer. Genial. Lo que vamos a hacer, lo que les voy a contar brevemente ahora, y mañana lo vamos más fresquitos, lo vamos a hacer bien y lo vamos a ejercitar, es la última propiedad que vemos, que es la de suficiencia. Básicamente, la propiedad de suficiencia surge por este hecho de que, por lo general, yo siempre tengo una muestra, o sea, tengo información de n personas, unidades o lo que sea, y lo resumo, ¿no? Calculo la media, calculo una variancia, pero siempre estoy como de n valores, me estoy quedando con solo uno. Entonces, algún iluminado, que a mí siempre me sorprende esta gente cómo fue que llegó a pensar todas estas cosas, dijo, ¿no estaremos perdiendo mucha información en ese resumen? O sea, esa estadística que está convirtiendo n valores en uno solo, ¿contiene toda la información de la muestra? ¿O en ese resumir en uno solo
perdí información valiosa y por lo tanto esa estadística no tiene una buena propiedad respecto de esto. Por ejemplo, sin ir más lejos, el mínimo. El mínimo es una estadística también. O sea, si yo tengo la muestra, n valores de la muestra, y agarro y calculo solo el mínimo, y el mínimo es una estadística, lo podría usar para estimar. Ahora, ¿será bueno para estimar una media poblacional? Y claro, el sentido común dice que no, que estoy perdiendo información de la muestra. Entonces, lo que la variable esta la propiedad de esta suficiencia nos permite es encontrar o desarrollar una manera de probar si una estadística contiene toda la información de la muestra o si en eso de resumir en un solo valor perdí información valiosa y no me está como dando todo el jugo que yo podría sacar de esos datos. Con respecto siempre al valor que yo quiero estimar, al parámetro que yo quiero estimar. Porque obviamente si yo lo que quiero es estimar el mínimo valor de una población, lógicamente que el mínimo de la muestra probablemente sea suficiente. Ahora, si yo lo que quiero es estimar la media de una población, y la verdad que trabajar con el mínimo de la población es como suena raro. Entonces, en ese suena raro, a gente muy iluminada se les ocurrió de qué manera probar esto de si una estadística es suficiente para estimar el parámetro que yo quiero de interés. Bueno, voy a hacer este ejemplito, sé que ya es como, pero al menos para que les quede ahí dando vueltas, no se desesperen, si es muy volador de pelos, pero al menos como para que de hoy a mañana lo vayamos macerando entre todos. Ya cuando apareció distribución condicional. Sí, por eso dije ya, y un viernes a las 8 de la noche. Pero bueno, básicamente lo tiramos así, y no para que tengan pesadilla esta noche, sino solamente para que quede ahí dando vuelta y mañana no sea así como tan violento el arranque del sábado. Entonces, decimos que un estimador, tita sombrero, es suficiente para tita si la distribución condicional de la muestra, dado este estimador, es independiente de tita. Y esto, déjenme decirlo muy en criollo, básicamente lo que me está diciendo que es, si yo hago la distribución condicional de la muestra dado el estimador, y esto no depende de tita, quiere decir que ese estimador extrajo o resumió toda la información de la muestra para estimar a tita, para estimar ese parámetro, sencillo como es. O sea, es como, no se la vuelen tanto en la técnica, sino como me interesa más que les quede la idea. Porque aparte, fíjense, dice, un estimador tita sombrero es suficiente para tita. Siempre hago este análogo, no es que es suficiente en términos generales, siempre lo estoy vinculando al tita. O sea, la media muestral es suficiente para la media poblacional si la distribución condicional de la muestra, dado la media muestral, no depende de la media poblacional. O sea, no hay nada, ningún dato, no hay información en la media muestral que no la haya resumido, en la muestra, que no la haya resumido esa media muestral para estimar a tita. Y Majo me mira ya que ya ni anota. Cuando ni anota es porque es un montón. Pero se entiende más o menos la idea. Igual, quédense tranquilos, vuelvo a insistir. O sea, después es una cosa muy mecánica probarlo. Me interesa más que se queden con esa noción súper intuitiva. Es como decir, bueno, a ver, vuelvo a este ejemplo porque me parece bastante gráfico. O sea, si yo hago la distribución de la muestra dado el X1, pero yo quiero estimar la media poblacional, y probablemente ese ejercicio, o sea, me va a decir, el X1 no tiene toda la información, no está resumiendo toda la información de la muestra para estimar la media poblacional. Porque agarré el menor valor de todo, o agarré una sola observación. Entonces,
Distinto es si yo quiero estimar el mínimo. Entonces el mínimo, tomo el mínimo de la muestra y probablemente haga este ejercicio y me da. ¿Cómo se sí, dale. Perdón, porque me voy a perder un poquito. Ay, no. Repetir en criollo la definición, porque si no es como me vuelvo a perder. No, el no fue como me volví a perder, o sea que veníamos bien y la volví a perder. Eso no fue como no. Ustedes cuando ya lo escucharon pongan mute y ya no escuchen más nada. ¿Listo? Cuando ya entendieron, como hasta acá, me quedo con esto. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, siempre acuérdense que estamos pensando en un estimador para estimar un parámetro en particular, no para toda la vida, de todo, no hay nada que sea verdad absoluta para que aplique absolutamente todo. Entonces digo, un estimador, tita sombrero, es suficiente para estimar un parámetro tita si la distribución condicional de la muestra, dado el estimador, es independiente o no depende del parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo calculo esa distribución muestral de la muestra, no hay nada, no hay ningún dato en esa muestra que no haya sido resumida en el estimador o que no esté contenida en el estimador para estimar el parámetro que a mí me interesa. Entonces vuelvo a hacer hincapié en este ejemplo. Si yo tengo n valores de una muestra y quiero estimar la media muestral, la media poblacional, y lo que se me ocurre es agarrar y decir, ¿y saben qué? Voy a usar el máximo. Entonces voy a agarrar el máximo de la muestra para estimar la media muestral. Y es más que razonable que hay un montón de información en la muestra que se está desperdiciando. Si yo lo que elijo es ese máximo. Sí, más o menos se entiende, ¿no? Sí, es como que nunca se nos ocurriría buscar directamente eso, iríamos directamente a la media muestral. Lógico, y yo estoy siendo como re extrema para que como que quede alguna idea intuitiva, porque lógico, a nadie se le ocurriría decir, si yo quiero estimar la media muestra poblacional, uso una proporción, no, o sea, sí, estoy siendo como muy, muy extremista. Pero bueno, cuando yo tengo dos, por ejemplo, un caso que es más como ahí intermedio. Si yo tengo la media y tengo la moda, que la vieron. Digamos, intuitivamente la media me da que va a ser mejor. Pero ¿cómo pruebo ese mejor? Y bueno, sí, pasa mucho con la media y la mediana. También. Que no sabes cuál de las dos usar a veces. Ahí. Total. Entre la media y la mediana, si la distribución, por ejemplo, es asimétrica. Total. Si la distribución es asimétrica, usar la mediana, si la distribución es asimétrica, usar la media no es bueno. ¿Y cómo pruebo eso? Porque todo es como que todos lo asumimos como, sí, no es bueno, pero ¿alguien alguna vez se sentó a probar por qué no es bueno? Y a lo mejor yo no, igual, y no lo vamos a hacer. Pero a lo mejor esta propiedad nos permite probar eso. O sea, que decir, bueno, en caso de una distribución, por ejemplo, una gama, yo agarro una gama y ¿qué hago? Pruebo si la media es una estadística suficiente, o sea, si contiene toda la información o resume toda la información de la muestra para estimar la media poblacional. Y hago lo mismo con la mediana. Todo eso puede tener que ver con los que son más sensibles a valores extremos también, que uno por ahí de la práctica ya más lo entiende, de que hay algunas estadísticas que vos sabés que tenés que tener cuidado porque si tenés en tu muestra, justo en esa muestra tenés varios valores que son extremos, sonaste. Totalmente, pero es como que uno se reconvenció porque hizo 2 grafiquitos y vio que en las distribuciones asimétricas la media te queda acá, alejada de la distribución y demás. Bueno, esto es como el contexto teórico y matemático, si se quiere, o con fundamento matemático de por qué una estadística es buena para una situación y otra no. Después sí. Dale. No, una pregunta que la vinculo con el n, por ejemplo, porque si el n es muy grande y no elijo el
el estadístico adecuado, entiendo que también debería a lo mejor no resumir toda la información que tendría que tener. Y a mí me suena contradictorio, porque entiendo que cuando el N es más grande tendría mejores posibilidades de estimación. Puedo haber dicho una barbaridad, pero hasta ahora me surgió la duda y lo tiré. No, está bien. Y en realidad, claro, porque se va combinando todo con todo. O sea, porque vos podés tener una estadística que sea suficiente, que resuma toda la información que está en la muestra, pero que la variancia sea enorme, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, como que nada es absoluto, uno va agregando cositas. Entonces, tenemos el insesgamiento, vimos lo de la consistencia, vimos la eficiencia y ahora vemos la suficiencia. Entonces, vos decís, bueno, si yo tengo una estadística o un estimador que verifica 3 de estas propiedades y después tengo otro que es suficiente, pero es un desastre respecto a lo demás, es como que se van combinando. En general, los estimadores que son buenos para eficiencia y también son suficientes. Pero bueno, puede que no siempre. De hecho, sí. Y una pregunta más también vinculado con esto. ¿Y suficiencia únicamente para los insesgados también? No, la suficiencia se prueba... No, la suficiencia la probamos para cualquiera. Para todos. Uh-huh. De hecho, mañana, y ya con esto los dejo ir porque quiero que nos metamos un poco más, pero haciendo los ejercicios y todo, mañana vamos a ver métodos de estimación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender a derivar estimadores por fuera de lo que es la media clásica, digamos. La media termina siendo uno de los estimadores posibles, pero vamos a ver estimadores y van a ver que, no lo vamos a probar, pero sí se los voy a mencionar. Por ejemplo, ¿no? Uno de los métodos de estimación que vamos a ver es el de máxima verosimilitud. A lo mejor alguno ya lo escuchó nombrar, más si leyeron libros o tienen una base. Y claro, cuando se derivan estos estimadores, ¿qué se hacen? Se prueban las propiedades. Entonces, por ejemplo, los estimadores máximos verosímiles, ¿qué verifican? Y la consistencia, la eficiencia asintótica, son función de lo estadístico suficiente. Entonces, fíjense que no es que uno lo hace a eso después, pero sí utiliza métodos de estimación que ya sabe o que se probaron, que verifican estas propiedades. Para que se queden tranquilos que no es que van a tener que hacer esto. Solamente la idea es esa, que conozcan como el marco teórico y la base que nos habilita a nosotros a usar lo que usamos después en los modelos estadísticos. Abajo son mis referencias. Gracias. Necesito uno al menos, ¿no? No, bueno, gracias. Bueno, tranqui, es un montón esto, yo lo sé. Y fíjense, miren, las estoy deschavando a mi compañera, pero fíjense lo montón que es, que mi compañera no la quieren dar esta clase así. Y a ninguna de las dos le falta base. No, es como la parte más dura de si se quiere la teoría estadística. Entonces, tranqui con esto. Mañana hacemos un repasito. Nos metemos a hacer un ejercicio más. Sí, dime. Es como que verlo así tan teórico, sin ejemplo, atrás de algo tangible, de una muestra, de que realmente cómo se ve en la muestra, qué es lo que pasa, como sin tanta teoría, es como que, ¡guau! Voló los pelos, ¿entendés? Sí, no, lo entiendo. Lo que pasa es que el próximo curso que ustedes dan, que es el de regresión lineal, se meten también en esto. ¿Por qué? Porque los modelos de regresión lineal, para los que algo de estadística ya han escuchado, ¿qué usan? Usan el estimador de mínimos cuadrados, por ejemplo, ¿no? Y ustedes ven, estudian propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados y ellos hacen un repaso de eso. Entonces, como que esto es como una probadita para que ustedes vayan entrando en este marco teórico, pero que después sí lo ven aplicado
porque después agarran y hacen, con las chicas hacen, no sé, modelos de regresión lineal para una variable, para más de una variable, con qué, ese modelo de regresión que tiene, y bueno, es una ecuación que tiene unos coeficientes. ¿Cómo se estiman esos coeficientes? Esos coeficientes se estiman por el método de mínimos cuadrados, por el método de mínimos cuadrados. ¿Qué propiedades tienen los estimadores mínimos cuadrados? Entonces, esto es la parte más dura, pero después va a ver que en lo más práctico es como se usa por detrás, o sea, por detrás tiene esto y no te va a resultar totalmente ajeno, porque si vienen las chicas y te dicen, sí, se estima con método mínimo cuadrado, ¿y eso qué? Bueno, con la práctica uno se da cuenta que el método mínimo cuadrado ya te asegura que esos coeficientes cumplen, verifican propiedades. O sea, viene la parte práctica. Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Después ¿se profundiza en alguna de las materias todo esto o no? Toda esta base teórica. Sí, porque en realidad, sí. O sea, esto, todo se vuelve a ver. Hay una que se llama inferencia estadística. En inferencia estadística vuelven a ver, y de hecho, probablemente ahí lo vean más aplicado. Esto, acuérdense, aparte que es un curso introductorio en el sentido de, bueno, se le empiezan a nombrar algunas de las cosas que van a tener, que van a ver a lo largo de la carrera o que necesitan. Pero de esto hay un curso que debe ser de 2 meses, digamos, que entre otras cosas ve, no, tranqui, no es que se, pero entre otras cosas, vuelven a revisar esto, vuelven a definir esperanza, vuelven a definir ensesgamiento, consistencia, suficiencia. De hecho, yo lo doy así, porque ellas después lo vuelven a dar y bueno, quizá les prueban algún resultado, les hacen alguna demostración. O sea, debo entender que esto es para ver si resistimos. Si superan esto... Estoy temblando, no sé si sigo. Si superan esto, si duermen esta noche, quiere decir que ya están adentro de la maestría. Todo esto en la carrera de grado lo veíamos en un cuatrimestre. Bueno, ¿qué estudiaste vos? Química. Ah, sí. Uh-huh. Bueno, pero daban estas propiedades, ¿no? Sí, me acuerdo de haber hecho todo esto. Yo hice el profesorado y no dimos nada de todo esto. Es malo, veíamos con ejemplo. Profesorado en matemática. No, claro, no, yo de hecho, bueno, el postítulo es otra cosa. Yo de hecho di clase en el postítulo de estadística y es como, ni mencionábamos esto. No, sí, todo esto lo veíamos y además control de calidad estadístico. Y en sí, un cuatrimestre, era tremenda. Sí, y nosotros de esto en la carrera tenemos todo un cuatrimestre de una materia que se llama, en realidad tenemos inferencia estadística 1 y 2, y no, la cantidad de demostraciones y cosas así como muy duras. Sí. Pero bueno, a ver, vuelvo a insistir. La maestría, a ver, esto, si les sirve. La maestría en estadística es una carrera que está orientada a una cuestión más aplicada. Entonces, yo estoy dándole un montón de conceptos que tienen que para nosotros, los estadísticos, digamos, los que estábamos ahí en la facu, los que están en la facu, los que estábamos y los que siguen, que ustedes tienen que tener una noción. La idea no es que sepan probar todas estas cosas, pero sí que tengan una noción de por dónde viene. No van a no aprobar este curso introductorio porque no entiendan, porque no lo sepan hacer de memoria esto, pero la idea es que ustedes tengan como la base de intuitivamente por dónde vienen estas cosas, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a insistir con esto, después en la carrera, en la maestría, ustedes van a ver que van a decir, bueno, los métodos, para los modelos generalizados, se utiliza los estimadores máximo verosímiles. Entonces, ustedes ya ahí van a saber que sea máximo verosímil ya implica que verifican ciertas condiciones o propiedades. No las van a tener que probar, no van a tener que usar estas cosas para ir probando. Y el día de mañana, cuando ustedes hagan análisis estadístico, no es que van a usar esto. Esto es solo el background, o sea, la base, para que ustedes entiendan por dónde vienen los desarrollos que después se utilizan, digamos. Pero después no lo van a aplicar. Yo esto no lo uso, o sea, no.
a menos que se dediquen a investigación, ahí es otra cosa. Pero en lo que es aplicado, no, esto es solo para que ustedes tengan una idea, una noción, y por eso yo hago mucho hincapié en, no me interesa que sepan la definición de memoria, así como intuitivamente qué significa. ¿Sí? Poner. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, Vamos con más. Bueno, Mañana nos vemos, claro, mañana nos vemos y ahí ya terminamos el fin de semana. Ahí sí ya no duermas, no, mentira. Van a soñar con las propiedades. Chao, buen descanso. Bueno, hasta mañana, gracias. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.